Bueno, el análisis económico fue muy bien y muy acertado hace unos minutos. Al ser el principal productor de petróleo, uno de los principales productores de petróleo, dentro de los cuatro primeros, el momento en que abre o cierra la llave, en que abre o cierra los canales, en que hace más o menos negocios con uno de los otros países, evidentemente va a haber una afectación económica en mediana o larga escala. Lo que a mí me preocupa es quizás lo que está sucediendo en la realidad, porque no es una guerra similar a la que sucedió en julio del año pasado, la guerra de los 12 días. Esto es algo que puede llevar largo tiempo, porque es una guerra no solamente en contra del grupo económico o religioso que está instalado el día de hoy, sino lo que busca es la reinstauración del orden persa dentro de Irán. Entonces, ustedes saben, históricamente, este es el país vivo más antiguo al que podemos nosotros hacer referencia, porque este es un país que data realmente del imperio persa, es decir, del siglo VI antes de Cristo. Ha tenido una serie de invasiones, podemos referirnos un poco más a eso, pero quizás lo que ha sucedido en los últimos años es lo que para nosotros es lo más interesante, y es cómo se relacionan a nivel político, a nivel diplomático, a nivel económico, Irán con los países que se encuentran alrededor y con sus vecinos principalmente, ¿no? Ahí hemos visto que hay una posición bastante distinta de lo que ha sucedido históricamente, y eso es lo que más debería alertarnos al día de hoy. Pero ¿qué otra opción le quedaba al mundo? ¿Qué otra opción le quedaba a Estados Unidos, a Israel, ante un país que amenazaba abiertamente con desaparecer el Estado de Israel, que amenazaba también a sus vecinos de Medio Oriente, que amenazaba incluso a la mayoría sumita, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción le hubiera quedado al resto del mundo frente a ese fundamentalismo al que usted se refiere y que cada vez se iba radicalizando más? Bueno, hay que comprender de dónde viene históricamente el actual Estado de Israel, ¿no? Recordemos que, de Irán, perdón, vamos históricamente muy rápido. Irán, Palestina, siempre como que países muy cercanos en cuanto a sus fronteras, incluso con el pueblo de Israel. Siglo VI, digamos por ahí la fundación de este Estado. Van pasando los siglos, es invadido en su momento por los griegos, por Alejandro Magno, que a sus 32 años fallece, y más adelante uno de sus sucesores es quien toma el poder. Después es invadido por los romanos, después es invadido por los turcos, después es invadido por el Imperio Otomano, después es invadido, bueno, son siglos y siglos de invasiones, y pensemos que ellos realmente no son históricamente, no son musulmanes, ellos hablan farsi, ellos son, desde un punto de vista idiosincrásico incluso, tienen una filosofía distinta, tienen una religión distinta, ellos son más deístas, es decir, se les ha impuesto esta religión después de la invasión que se ha dado por parte de estos grupos, digámoslo así, religiosos. Entonces estamos hablando de una realidad bastante distinta a la que han tenido que enfrentar. Pero si es que queremos hacer un análisis más cercano, podemos mirar qué es lo que ha sucedido en los últimos, digamos, desde 1925. Sí. En 1925, con la ayuda de Estados Unidos y con la ayuda de los ingleses, logran imponer al Shah, logran imponer al líder religioso, al líder, digamos, al líder histórico dentro de su filosofía persa. Pasan los años y ellos están en el poder durante 30, 40 años, y viene la revolución en contra de este Shah, y viene la toma de poder del actual ayatollah y demás. No sé si me están escuchando del otro lado. Claro y fuerte, sí lo estamos escuchando, claro y fuerte, sí. Perfecto. ¿Y qué es lo importante ahí? Cuando hay una revolución en el 78 y en el 79, esta revolución es en contra de las inequidades, porque se vuelve un país supremamente rico, con explotación del petróleo, y esta riqueza se traslada principalmente a las clases sociales más elevadas, más altas. Hay una protesta histórica de los grupos, digámoslo así, productores de petróleo, y esta protesta nos lleva a un resultado no deseado, que es la toma del poder de los grupos de influencia musulmana dentro de Irán, Persia, digámoslo así. Y es por eso que hay tanta resistencia durante todos estos años, porque además
es de una mayoría, como lo decía hace un momento Henry, es de una mayoría chiita, y por eso se comprenden los ataques que han venido al día de hoy, porque normalmente ellos no han tenido guerra, ellos han financiado grupos como Hezbollah, como Hamas y demás, pero nunca han tenido un confrontamiento militar directamente con Israel, sino hasta el año pasado. Entonces, ¿por qué es de alta gravedad lo que sucede al día de hoy? Es de alta gravedad porque los ataques no se han dado solamente en contra de Israel o buscando las bases militares estadounidenses, sino también se da en contra de sus vecinos que son de una filosofía religiosa distinta, si bien son musulmanes, pero son sunitas. Entonces, es sumamente complejo lo que va a suceder en los próximos días, en las próximas semanas, porque no se trata de una simple guerra en contra de, el enemigo tradicional histórico. Recordemos que en los años 20, 30, quienes lideraban o quienes manejaban Irán eran aliados de Estados Unidos y de Israel. Creía el Shah en su momento en el Estado de Israel, apoyaba el Estado de Israel, es decir, no eran enemigos, a diferencia de hoy que son enemigos, pero no ocurre lo mismo con los otros, la otra facción musulmana, que en lugar de hacer la guerra con Israel, han encontrado ahí un aliado económico para hacer negocios. ¿Y cuál es el temor específicamente que usted tiene, doctor Paredes, sin el ánimo de convertirlo en futurólogo pitonizo, pues, ¿no? Pero que esta guerra convencional, que la resistencia de Irán perdure in secula seculorum, o que esto comience a llevar a los famosos lobos solitarios que están esparcidos por todo el mundo a perpetrar atentados terroristas. Yo le digo esto porque con mis estudiantes en algún momento analizábamos, supongamos, el 1% de los musulmanes, del mundo musulmán que esté radicalizado, ¿no? De los 1.500 millones, el 1% sería 15 millones, ¿no? O seamos más conservadores, el 0.5%, 7 millones y medio, ¿no? Están esparcidos por todo el mundo, posiblemente están viviendo en forma legal, de pronto sienten la activación religiosa y terminan inmolándose. Luchar contra un ejército así es muy complejo. No están identificados, no están uniformados, no están ubicados, ¿no? Usted ve los testimonios o escucha los testimonios después de el derribo de las Torres Gemelas de los vecinos, ¿no? Era gente normal, era gente que trabajaba normalmente, era gente, vecinos normales, ¿no? No se logró advertir, no hay ningún aparato de inteligencia que penetre lo que en ese momento está pensando esa persona, de coger un camión y echarlo contra la muchedumbre, ¿no? Entonces, ¿ante qué nos vemos abocados? Hace algunos años, más de 20 años, seguramente usted lo leyó, el libro de Huntington, El choque de las civilizaciones, ¿no? Yo en ese momento lo creí un agorero del desastre, pero estoy viendo que las civilizaciones están chocando, ¿no? Están colisionando. Sí, a ver, primero veamos qué es lo que está pasando con los vecinos, ¿ya? Los vecinos de ellos, Afganistán y Pakistán al otro lado, ya activaron un conflicto bélico hace pocos días. ¿Y por qué? Porque también históricamente tienen complejidades, tienen un tema religioso. Y es que todo gira alrededor del tema religioso en el Medio Oriente, y eso es lo grave, porque si es que giraría alrededor de estados democráticos en el que la religión es respetada, pero no es el sumo pontífice el que dirige los destinos del país, entonces estaríamos hablando de algo distinto, estaríamos hablando de economías progresistas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el resto del mundo árabe? Son países que se encontraron con una gran riqueza, que la han venido administrando bastante bien, tienen ciudades hermosas, tienen los edificios más grandes del mundo, tienen unas economías globalizadas, entendieron que el relacionarse correctamente con sus socios comerciales les iba a traer riqueza a ellos y a sus pueblos. El problema es que Irán no ha salido de esta filosofía histórica de que como somos un pueblo persa, somos un pueblo independiente, tenemos el orgullo y demás, no se han integrado correctamente al mundo. Y si a eso le agregamos el factor religioso, si a eso le agregamos el aislamiento que ha tenido de 40 años, pero si le agregamos también que tiene recursos económicos, se vuelve una bomba de tiempo. Los ataques de Estados Unidos han sido ataques dirigidos específicamente a desestabilizar los grupos políticos. Eliminaron al líder religioso, eliminaron al presidente y eliminaron de un plumazo
a los 40 principales cabezas de la administración en cuanto a lo militar y lo político y demás. Entonces se ha abierto ahora mismo un panorama en que los grupos minoritarios podrían buscar recuperar el poder, pero ya hemos visto lo que ha sucedido durante los años pasados. Cuando ha habido grupos que han salido a protestar, han sido brutalmente masacrados. Hay al menos cuatro grandes masacres registradas a su propio pueblo. Entonces, son personas que no tienen contemplación ni con los suyos, pues son, digámoslo así, no tienen escrúpulos, no tienen restricciones. El problema es que se va a generar, al no tener autoridades, se va a generar un caos y se puede generar una guerra civil que también afecte indirectamente al Ecuador por los temas del precio de petróleo. Pero también se puede generar una desestabilización en economía global, porque si tenemos a los otros países petroleros que no pueden sacar necesariamente su petróleo por el canal de Hormuz, por el bloqueo que se puede dar, por los conflictos que se pueden dar, eso también desestabiliza la economía global. Cuando de los pocos países que tienen un poder económico sobre los Estados Unidos, estamos hablando de los Emiratos Árabes, porque ellos realmente regulan el precio del petróleo. Si mañana alguno de los jeques decide subir o aumentar la producción o indirectamente se produce esta subida o bajada de producción, esto afecta inmediatamente los precios del petróleo. Se afectan los precios del petróleo, se reduce la economía, hay menos dinero circulante, es decir, realmente es el motor económico del mundo esta zona y por eso es tan peligroso que se estén activando otro tipo de conflictos como el de los vecinos pakistaníes y demás. Entonces, yo sí creo que para el bienestar del mundo se debería buscar, ya sea que el mundo civilizado promueva también el resurgimiento de un Estado democrático como lo fue hace años, y eso daría estabilidad no solamente a la zona, sino también a otros países a los que indirectamente nos vemos afectados. De acuerdo, doctor. Estamos conversando con el internacionalista Francisco Paredes, para quienes nos escuchan por la señal de la Radio Redonda en Guayas y Santa Elena y Cocodrilo Radio en Loja. Si me permite, Henry, este anuncio que hacía en su cuenta X Benjamín Netanyahu, de que si no se intervenía en estos momentos, por esa intervención ya hay una esperanza de una resolución rápida y una paz más amplia, y que se iba a volver totalmente incontrolable Irán en cuanto a armamento. ¿Es cierto eso en cuanto al armamento, doctor? Pero hay dos realidades que son muy ciertas. Si recordamos, lo primero es que yo sí tengo que hacer ese paralelo con lo que fue antes del 79 y lo que es después del 79. Antes del 79 se llegan a una serie de acuerdos internacionales, el respeto de no sobreproducir armas, buscar efectivamente las relaciones comerciales, y lo que sucede después del 79, excepto con uno de los presidentes, porque hubo uno en el que se logró este acuerdo de desarme internacional, el resto de los presidentes iraníes han buscado armarse y han buscado generar armamentos nucleares. Entonces, si recordamos lo que sucedió en julio del año pasado, los bombardeos de parte de Estados Unidos fueron bombardeos con estos B-2, que la idea era atacar sitios como el sitio de Fordow, en donde existían sitios de enriquecimiento de uranio que estaban en el subsuelo. Entonces, estos bombardeos tuvieron ese destino, atacar específicamente estos sitios de enriquecimiento de uranio. Pero eso no quiere decir que Irán con esto se quedó tranquilo. Continuaron expandiéndose este tipo de operaciones en otras zonas, y por eso los objetivos militares en este caso no eran únicamente atacar a los temas políticos que habíamos mencionado, sino también atacar a los sitios de enriquecimiento de uranio, en donde hay realmente un peligro. ¿Y por qué era tan importante hacerlo ahora? Porque también se estimaba que las víctimas ya no iban a ser solamente no solamente iba a ser Israel, no solamente se iba a atacar a Israel, sino también a sus vecinos, y por eso hay una necesidad internacional de realizar este tipo de gestiones, porque el riesgo ya no estaba solamente en los vecinos, como dije al inicio, en los vecinos y enemigos tradicionales, también había un riesgo latente en los, digamos así, vecinos cercanos de filosofía también musulmana, pero de una tendencia distinta, como son los sunitas. Entonces, había una necesidad cierta de tomar acciones. El país continuaba activamente armándose. Es un país rico por el petróleo, pero de pobre administración.
Y lo que sucede al día de hoy es que no deja de ser un país inestable e inseguro. Y sobre todo, a mí lo que más me ha preocupado siempre es la extrema violencia que se da en contra de mujeres, la imposibilidad de que puedan estudiar, la obligación de que lleven el velo, el hijab y demás de una manera exacta y correcta. Y si es que eso no sucede, pues se les somete a violaciones de derechos humanos, a prisión. Es decir, hay una violación sistemática de los derechos humanos en el actual Irán, lo que no ocurría en los años 30 o 40, que llama la atención, y lo único que exige del mundo civilizado es buscar y promover un Estado democrático, no teocrático, en el que se puedan pues restablecer las libertades. Doctor, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa aspiración, un Estado democrático para Irán. Muy amable, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Feliz día.